Dios les bendiga mucho. Vamos a comenzar el estudio de esta mañana hablando sobre el monte Ebal y el peligro de la desobediencia, que fue un evento en el cual Dios le habló a su pueblo en el libro de Deuteronomio y vamos a estudiar juntos en su palabra. Y bueno, a manera introductoria quisiera compartir con ustedes el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 5 al 7. Dice la Biblia: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Aquí nos está enseñando un principio, y es que Dios espera que un buen padre corrija a su hijo cuando necesita ese hijo alguna corrección. Y si eso hacemos los seres humanos con nuestros hijos a quienes amamos, Dios también lo hace con su pueblo o con aquellos, ya sea en una comunidad o individuo por individuo, de todos aquellos que van buscándole y han dicho que son ahora sus hijos. De tal manera que Dios los educa, los trata también con disciplina cuando se amerita esa disciplina, y que la prueba de que somos hijos es cuando nosotros estamos recibiendo esa disciplina, la aceptamos y dejamos que el trato de Dios haga un cambio en nuestros corazones. Hablando precisamente de esta forma en la que Dios trata, Malcolm Hunter, un misionero en Etiopía, nos contó una historia que es interesante en un libro. Él hablaba de un joven bayamés que oyó el mensaje y que ese joven creyó y se volvió a Dios y empezó a creer y a servir al Dios de los cristianos. Y después de haber entregado su corazón a Dios, al poco tiempo empezó a tener una crisis económica y dejó a su familia y se fue al sur de su país durante todo un año a trabajar de manera descuidada, dejando a su familia, a su esposa y a sus hijos. Y trabajó 12 largos meses y después de esos 12 largos meses regresó con el salario de un año a su casa y fue robado cuando venía de regreso. Y bueno, de por sí su fe ya estaba flaqueando y cayó mucho más después del robo. Y en su desliz él empezó a decir: este Dios que estaba adorando no es un Dios bueno. Si fuera tan poderoso como dicen, habría impedido que ese bandido me robara. Iré a un doctor brujo para que le eche una maldición y le obligue a devolverme el dinero. Y entonces fue a un brujo que tenía la fama de ser muy poderoso e imprecaba a ese brujo y pasaban muchas cosas. Y cuando él fue a ver al brujo, repentinamente apareció una luz brillante en su visita con el brujo. Y el recién convertido, que estaba en una situación de disciplina por Dios, creyó que era un fenómeno que el brujo había provocado en el piso. Pero el brujo pensó que era un fenómeno que el visitante había provocado. Y entonces el brujo lo empezó a entrevistar y le dijo: dime qué ha sucedido, en qué te puedo ayudar. Y el bayamés le contó su historia, cómo le había ocurrido, cómo es que él había sido robado por unos ladrones y cómo se había ido a trabajar al sur de su país para conseguir dinero. Y entonces el mismo brujo le dijo lo siguiente: tu Dios te está castigando, porque todo tu pensamiento ha sido hacer dinero. Y tú no debiste de haber dejado a tu familia e hiciste mal en irte al sur a trabajar un año y dejar a tu esposa y a tus hijos, en vez de haber buscado alguna fuente local para poder seguir atendiendo a tu casa. El cristiano que estaba oyendo ahora de un brujo una reprensión por la gracia de Dios, se quedó balbuceando y confrontado por Dios que usó a ese brujo. Y el brujo se interesó mucho por el milagro que había ocurrido de ver la luz en el piso y cómo Dios había hecho un milagro para hablarles a ambos. Y entonces le pidió que le explicara la doctrina cristiana a aquel brujo. Y ese hombre, entre que se estaba arrepintiendo y buscando recordar todas las cosas que no había puesto en práctica, le empezó a decir todo lo que él conocía de Cristo, le empezó a decir que era mala la brujería y muchas cosas.
Y entonces el brujo dijo, verdaderamente este Dios es real, es cierto. Y lo que él vino y me habló es cierto. Y empezó a la gente que le venía a visitar a decirle, no tienes por qué buscar a la brujería, mejor busca a Cristo, busca ese milagro que solo Cristo te puede dar. Y empezó a hablar con la gente en contra de la brujería y la gente salía toda confundida. Yo iba a buscar a un brujo para que hiciera algún favor y ahora me doy cuenta que ese brujo me está hablando precisamente en contra de aquello que yo venía a buscar. Y así estuvo el brujo, a su entender, tratando de caminar en el camino del Dios del cielo. Y una noche cuando dormía, el brujo tuvo una visión de seres angelicales que le decían, yo soy enviado por el gran Dios que ha escuchado tus oraciones. Debes de ir a un pueblo que está al norte, a 4 días de camino, y allí oirás y sabrás más acerca de Dios a quien tú tratas de servir. Tan pronto como amaneció, el hombre empezó su largo viaje, alimentándose de raíces de zarzamoras. Era un hombre que vivía con sencillez. Y después de 4 días, como le dijo el ángel en sus sueños, llegó a un pueblo que no había él oído nombrar, y había una estación misionera, y ansiosamente se presentó delante de los misioneros y les contó todo el asunto de aquel cristiano que había tropezado y que pasó el milagro que ya te narré, y cómo Dios le habló al cristiano y a él también a través de esa restauración de ese cristiano. De tal manera que Dios disciplinó al cristiano a través del brujo y luego con esa disciplina creó un milagro en el brujo y levantó un nuevo Cornelio, que le hablaron ángeles y que le dijeron a dónde dirigirse para poder escuchar más exactamente el evangelio de Dios. Y cuando los misioneros oyeron toda la historia, se quedaron impresionados, le narraron más exactamente el camino de Dios al brujo y terminó siendo un cristiano fervoroso. De tal manera que Dios, por medio de la disciplina que le dio a esa persona que lo desobedeció, restauró el corazón de esa persona, restauró al brujo y nos deja un testimonio de su poder y de cómo la disciplina puede ser utilizada para bien cuando la recibimos y la tomamos de una manera adecuada. Y de esa disciplina vamos a hablar el día de hoy y Dios lo narra en el libro de Deuteronomio ampliamente. Y vamos a pedirle a Dios su bendición y su ayuda para que la exposición de este libro nos enseñe en algo que no es sencillo de explicar y que la gente no suele querer escuchar, que es cómo Dios trata por medio de la disciplina. Padre, pedimos tu bendición, pedimos tu gracia, Señor, te pedimos que nos sigas hablando a través de este libro de Deuteronomio, Señor, y nos muestres, Señor, toda esta sección sobre las advertencias que tú das para la desobediencia. En el nombre de Jesús, háblanos tú, Señor. Amén. Muy bien, pues había un testimonio físico que Dios quiso hacer con su pueblo en un pacto donde, aunque ya habían hecho un pacto con Dios, les quiso recordar antes de entrar a la tierra prometida las advertencias que ellos debían de tener presentes si violaban el pacto. Y eso lo narra Deuteronomio 27, versos 2 al 4, dice, el día que pasases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová tu Dios, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Entonces Dios les estaba mostrando y les estaba dando un recordatorio con unas piedras para que ellos tuvieran presente todos sus mandamientos. Quería que se rectificase el pacto y lo hizo de una manera especial en un valle que se llama Siquem y tenía 2 montes. Al norte había un monte que se llama el monte Ebal y el monte Gerizim al sur. Y es como una especie de un anfiteatro natural donde los sacerdotes y levitas podían reunirse con toda la nación y declarar la palabra de Dios. Y bueno, se les ordenó que ahí también pusiesen unas piedras para recordar el pacto de Dios y ellos las iban a leer. No solamente era un símbolo, se iban a poner ahí la ley de Dios e iban a leer toda aquella
aquella situación e iban a hacer un pacto con Dios. Era un evento nacional en donde ellos iban a participar y lo iban a hacer ubicándose por tribus. Deuteronomio 27, versos 11 al 13, dice la Biblia, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José, Benjamín. Y estos estarán en el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. De tal manera que en ese anfiteatro natural, entre los dos montes, recuerda que ya eran millones de personas, se dividieron por tribus en los dos montes. Unas tribus se fueron al monte de la bendición y otras tribus se fueron al monte de las maldiciones. Y vamos a ver una imagen donde vienen ahí una gráfica sobre cómo eran los dos montes y también viene una foto donde podemos contemplar físicamente cómo están esos dos montes el día de hoy. Si ponen la imagen, por favor. Ahí tú ves del lado izquierdo el monte Ebal, que es el monte de la maldición. En medio está Siquem. Y en el monte Ebal se iban a narrar y a comprometer a no desobedecer a Dios, porque si desobedecían, iban a venir maldiciones y había la consecuencia de desobedecer expresada en ese monte. Del lado derecho, tú ves el monte Gerizim, que es el monte de la bendición, y iba Dios a narrar ampliamente las bendiciones de la obediencia. Y en medio está el valle de Siquem. Ahí lo ves en el diagrama y también en la parte de abajo ves una fotografía. Y se dividieron por tribus entre esos dos montes. En el monte de Gerizim estuvieron Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José, que eran Efraín y Manasés, y Benjamín, 6 tribus en un monte. Y en el monte Ebal, que era el monte de las maldiciones, estuvieron Rubén, Zabulón, Gad, Aser, Dan y Neftalí. Todo el país participó en esos dos montes e hicieron un pacto con Dios, en donde pusieron escritas la ley y las consecuencias en piedras con cal, y ellos pasaban y las veían, y hubo un evento y un ritual en el mundo antiguo que vamos a estar describiendo. Deuteronomio 27, 14 dice, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. O sea, no era solamente un asunto de dar advertencias, sino era algo que ellos iban a llamar juicios y en alta voz lo iban a decir y todo el pueblo iba a decir amén. Iban a decir el juicio si estabas en el monte Ebal, o iban a decir la bendición si estabas en el monte de Gerizim, y todo el pueblo iba a decir amén. Iban a estar de acuerdo, amén quiere decir así sea, y era como una oración, como un deseo. Sí, Señor, bendíceme en esto. Sí, Señor, bendíceme en esto otro. Oh, sí, Señor, estoy de acuerdo que tú me maldigas en esto si yo me aparto de ti. Y estoy de acuerdo que tú me maldigas en esto otro si yo me aparto también de ti. Y entonces Dios aclaró muchísimo las bendiciones y aclaró las maldiciones. El día de hoy veremos las maldiciones, porque es un tema muy amplio el ver en una sola reunión las maldiciones y las bendiciones. Esas maldiciones son 12. Es interesante que hay 12 maldiciones, como hay 12 tribus de Israel, como había 12 piedras en los altares, como hubo 12 apóstoles de Cristo, como hay 12 tronos en el cielo, como hay 12 puertas en la ciudad celestial, cuando se describe al cielo también. Y así también hay 12 maldiciones. Ahora, ¿por qué ver las maldiciones? Bueno, hay que verlas primero que nada porque vienen en la Biblia. Y porque si yo no las dijera, no te estaría declarando el consejo completo de Dios. Porque el verdadero Dios es un Dios que bendice y bendice muchísimo, pero también es un Dios que maldice y también maldice muchísimo. Y entonces, si solamente hablara de las bendiciones y no hablara de las maldiciones, estaría expresando a medio Dios. Y Dios no se presenta a sí mismo como medio Dios, sino Dios se presenta a sí mismo de una manera completa. Este tipo de mensajes no se suelen hablar casi en ningún lugar. Y por eso quizás será la primera vez que tú lo oigas, porque no se suelen hablar esos temas de la Biblia. La gente se salta esos temas y suelen hablar solamente del amor de Cristo, de cómo Dios te quiere bendecir, de cómo Dios te quiere ayudar, pero finalmente vienen en la Biblia.
Y aquí estamos estudiando un libro entero de la Biblia, que es el libro de Deuteronomio, y Dios le da amplios capítulos para describir esas maldiciones, al igual que las bendiciones, y por lo tanto tenemos que hablar de las dos partes. No es una situación de querer agradar a la gente solamente, sino es sobre todas las cosas querer agradar a Dios. Y si algo podemos hacer por nuestro prójimo es declarar el consejo completo de Dios y cómo Dios se presenta a sí mismo de una forma completa. Por lo tanto, lo vamos a describir y vamos a explicar esas 12 maldiciones como Dios lo explicó en su palabra. Vamos a ver las 12 maldiciones y vamos a hablar el consejo completo de Dios, y la próxima semana vamos a hablar las bendiciones que también vienen en la Biblia. Empezamos esta semana con las maldiciones. Primera maldición, Deuteronomio 27:15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusieren en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Y aquí empezó Dios a condenar la idolatría, que ya había un mandamiento que decía que no te hicieras imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra, o sea, ni del cielo, ni de algún hombre que tú consideres como un santo o poderoso, ni tampoco en el infierno, ni de nada, que no te inclines a ellas, ni las honras, ni nada. Y Dios estaba poniendo el dedo en la llaga de lo que practicaba Israel, que era precisamente la idolatría, un pecado que ellos constantemente practicaron y que los llevó a grandísimos desvíos. La primera maldición era: si tú te regresas a ese pecado en el cual estuviste abundantemente tú practicando, yo te voy a maldecir. Si te regresas a tu concupiscencia, a tu tendencia a practicar esas maldades, yo te voy a maldecir, lo que le estaba diciendo Dios. Y entonces ellos pasaban, leían la maldición, o los levitas la recitaban, y todo el pueblo decía amén. Y así pasaron maldición por maldición. La segunda de ellas, Deuteronomio 27, verso 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Aquí está hablando la Biblia de que tú no debes de dejar de corresponder a quienes que te han amado de una manera desinteresada, que no hay nadie que te ame tan desinteresadamente como tu padre y como tu madre. Y cuando tú, en vez de corresponder a ese amor natural que recibes de una manera, pues cuando ni siquiera entiendes de qué se trata la vida, cuando eres un bebé, etcétera, y vas creciendo con el amor de tu madre, de tu padre, y si tú eso lo traicionas, eres vil y eres sucio. Porque si tú no puedes amar a los que más te han amado y no los puedes honrar, pues terminas cayendo en maldición. ¿Maldición por qué? Porque estás violando el 5.º mandamiento de los 10 mandamientos, y el primero que hace referencia al amor al prójimo. Entonces, cuando tú violas ese mandamiento, el castigo es que te cae maldición. Por eso son leyes de Dios, no son recomendaciones, son leyes. Y cuando tú quebrantas una ley, que no es una recomendación, es una ley, el castigo de quebrantar esa ley es maldición. La tercera maldición, Deuteronomio 27, verso 17, dice: maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. Aquí está advirtiéndote de que si tú violas el 8.º mandamiento, que te dice no hurtarás, vas a caer también en maldición. Y vienen maldiciones sobre diferentes mandamientos. Ya vimos de la idolatría, de tomar el nombre de Dios de una manera que no es adecuada y decir que es un ídolo, etc. Y venía maldición. O el no honrar a tu padre y a tu madre, y venía maldición. Pero también, si vas observando los detalles de las frases, constantemente te está advirtiendo de la hipocresía. Porque te dice: maldito el que pusiere en oculto un ídolo, y dirá todo el pueblo amén, o el que honrare, o mano de artífice. Y está diciendo en oculto, como diciendo: ten cuidado de que tú no seas hipócrita, que no simules que me sigues, pero que en tu corazón tú estás desviado ya. Y aquí, en esta maldición también, te advierte de la hipocresía, porque dice: maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén.
O sea, una persona que le quiera robar al otro y simule que el límite entre tu propiedad y mi propiedad, hay un límite, hay una línea que divide tu propiedad y mi propiedad, y entonces, ahorita que mi prójimo no está o que no le pone atención, voy a mover la raya un poquito más de mi lado, y entonces me voy a quedar con más tierra, y como si tú mueves a la raya un poquito, pues si lo multiplicas por toda la longitud de nuestros terrenos, es un montón de tierra a la que me voy a quedar. Pero dice la Biblia que ese tipo de fraudes, que vienen de un corazón avaro, hacer un robo simulado, así como que estás defendiendo tus derechos, como que no era así, sino era mejor de esta forma. Y a lo mejor puede la persona empezar a actuar, es que Dios me dio esta tierra, es que yo la debo de cuidar, es que lo hago por piadoso, porque es la que le dejó para mí, para mis hijos y aún desde mis padres. Y puede tomar una forma de falsa piedad, como el mismo diablo se disfraza de ángel de luz, y el perverso le gusta parecer como bueno. Le gusta parecer como una persona que no es avara, sino que está defendiendo sus derechos. Pero en realidad es soberbio y quiere guardar mucho la apariencia y disminuir aquello que es de su prójimo. Por lo tanto, cuando una persona lo hace, aunque se dé cuenta o no se dé cuenta al prójimo, dice la Biblia, tiene maldición. Cuarta maldición, Deuteronomio 27, 18, dice: maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Aquí nos está advirtiendo de que tengamos cuidado que nosotros que tenemos la luz de Dios y el evangelio verdadero, no estemos utilizándolo de una manera inadecuada, de tal manera que el que no entiende nada termine siendo errado porque no le estamos explicando el camino de una forma adecuada. Esa gente que hace errar al ciego en el camino porque le quiere sacar dinero o porque quiere beneficios a veces sexuales o quiere que le den diezmos o quieren que le den favores o quieren un negocio y saben que está mal y que está ciego, pero le dicen, no, sí, tú no te preocupes, hermano, ven, pásala aquí, vente a las reuniones, vente acá, tú ya eres hermano, tú aquí en esta cuenta deposita, etc. Y está mal la persona, pero en vez de hablarle el evangelio como quieren simplemente sacarle dinero, terminan cayendo en maldición. Y podrán tener el dinero de un rico que necesita ser restaurado en su corazón, pero no tienen la bendición de Dios y terminan siendo malditos. Y por eso esos lugares muchas veces están llenos de muerte y de falta de un cristianismo real. Quinta maldición, verso 19 de Deuteronomio 27, dice: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, Dios siempre quiere que veamos por la gente débil, y ya hablamos de esto. Que veamos por el extranjero, que veamos por el huérfano, que veamos por la viuda. Dios quiere. Porque mira, el valor de una mujer no depende de que tenga esposo o de que no tenga esposo. No es si su esposo vive, ella vale mucho, y si está viuda, entonces ya vale poco y la voy a despreciar. No, absolutamente no. El valor de un niño no depende de si tiene padres o no tiene padres. Su valor es grandísimo. El valor de un extranjero no depende de si es de tu país o no es de tu país, o si su nacionalidad es de un país poderoso o no es de ese país poderoso. Yo sé que los hombres le dan mucha importancia a eso. ¿Qué pasaporte tienes? ¿Qué oportunidades tienes de llegar a otros países? ¿Y qué libertades y protecciones te puede ofrecer tu país? Mas Dios no le da importancia a esas cosas. Y no tenemos por qué despreciar a una viuda, a un niño o a un extranjero porque sea de tal o cual país, o porque tenga o no tenga esposo, o porque tenga o no tenga padres. Un ser humano tiene un valor grandísimo porque fue creado por Dios y tiene derechos humanos que todos estamos obligados a guardar. La sexta, séptima, octava y novena maldición. La vamos a leer juntas porque todas están relacionadas. Deuteronomio 27, versos 20 al 23. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, aunque sea su media hermana. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo, amén.
Y te está dando ejemplos y todas esas maldiciones, lo que te está diciendo es que Dios tiene mucho celo por la situación sexual. Obviamente el creador del sexo es Dios. Dios lo hizo para que lo disfrutes dentro del matrimonio y tiene límites que es en una relación matrimonial. Pero si una persona empieza a llevar su sexualidad con animales, como viene aquí, o aún dentro de su propia familia, y empieza a tener aberraciones de este tipo, tiene simplemente no la bendición de Dios, sino más bien la maldición. Y Dios lo advierte y te da ejemplos. Ten cuidado con la fornicación, ten cuidado con el adulterio. La Biblia dice: el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y luego ya después el fornicario no puede ver normal a nadie, no puede ver normal ni a su hermana, ni a su madre, ni a su padre, ni a nadie, sino empieza a ver siempre sexo detrás de todas las personas. Y aquí te advierte de personas que pueden llegar hasta desviarse con animales, con sus familiares o con personas cercanas a ellos, y Dios ve todo eso como una aberración. Ten cuidado, por lo tanto, de no desviarte en las situaciones sexuales. Y viene varias veces esa maldición repetida. Viene en la sexta, séptima, octava y novena, porque es un área en la que los seres humanos tendemos mucho a caer, y Dios, conociendo esa debilidad, lo repite de una forma y de otra para que tengamos cuidado. Décima maldición, Deuteronomio 27, 24. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo: amén. Aquí está hablando de algo de nuevo oculto. Como podía ser quizás también una fornicación oculta en la familia, con mi hermana, cuando no estén mis papás, cuando no esté nadie, nada más ella y yo nos damos cuenta. Aquí está Dios censurando mucho la hipocresía. Y ahora dice: también ten cuidado cuando alguien ocultamente hiriere a su prójimo. Está hablando de una persona que hiere a su prójimo, no como el que le reduce los límites porque lo que quiere es su dinero, sino esta es una persona que es cobarde y por eso lo hace ocultamente, porque no quiere enfrentar las consecuencias, pero también tiene rencor, le tiene rencor al prójimo y lo quiere herir. Y cuando una persona anda siempre buscando la manera de golpear, de tener ataques así, aparentemente muy pasivos, pero que son agresivos también, esa forma hipócrita de relacionarse con los otros, de meter presión, de estar hiriendo, de aventar la piedra y esconder la mano, dice la Biblia: eres maldito. Si tú estás ocultamente hiriendo a tu prójimo y parece que no eres tú, pero en realidad sí eres tú, tienes la maldición de Dios encima. Verso 25, onceava maldición, dice: maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente. Y dirá todo el pueblo: amén. Aquí está, evidentemente, censurando el asesinato, que es un crimen que tú tienes consecuencias que no se pueden revertir, porque ya que matas a alguien, no lo puedes traer nunca más a la vida. Por lo tanto, el asesinar a una persona es algo gravísimo, y dice que tengas tú mucho cuidado, porque Dios sabe que si tú dices: no, es que yo no lo voy a matar, sino voy a pagar a alguien que lo mate, o le das soborno a alguien para quitarle la vida al inocente. Así asesinan los ricos. Ellos no van y le descargan la pistola a alguien, sino le pagan a otro para que el que se manche las manos, entre comillas, sea ese otro. Le pagan, y a veces la vida humana vale muy poco en el mercado negro, y con unos pocos miles de pesos le puedes pagar a una persona que quiere el dinero y que finalmente va y le descarga una pistola a otro porque desea simplemente el dinero que tú le vayas a dar. Pero quizás nadie se da cuenta que ese asesino mató a otro. Y si lo llegaran a ver, van a buscar al actor material, mas Dios sabe quién le dio dinero, y Dios sabe quién armó toda esa telaraña. Dios sabe cuando los perversos andan armando sus redes para hacer daño a otro, y a veces la gente no se da cuenta de quién es el verdaderamente perverso, pero a Dios jamás lo engañas. Y por eso Dios dice: maldito el que recibiere soborno para quitar la vida del inocente. Y dirá todo el pueblo: amén. En un asesinato engañoso está mal el que lo ejecuta, y también está mal el que lo manda a ejecutar. No matarás, que es el sexto mandamiento, tiene una consecuencia cuando tú matas a alguien y violas el mandamiento, que es que Dios termina maldiciendo a esa persona. Maldición 12. Deuteronomio 27, verso 26, dice:
maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Porque cuando Dios nos ha explicado su ley, y cuando Dios nos ha mostrado su camino, y cuando una persona se pone dura y soberbia, y está dura como una piedra, y se la pasa oyendo y oyendo y oyendo, y conociendo y conociendo y conociendo, y muchas veces instruyendo su mente, pero nunca confirma las palabras que Dios le está dando, ¿cómo las va a confirmar? Con los hechos. Sino que las está analizando permanentemente y siempre está como queriendo y supuestamente va a aprender de Dios para ver si se entrega o no se entrega. Y pasa 1 año, 2 años, 3 años y nunca se entrega. ¿Qué termina pasando en una persona así? Termina siendo maldito. Porque dice la Biblia, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas. Porque Dios nos explica su ley para que no la estemos oyendo por siempre, sino para que vayamos y la obedezcamos y caminemos con Él. Y entonces todo el pueblo cuando oía eso decía amén. O sea, si yo me la paso oyendo pero no lo hago, yo estoy de acuerdo, Señor, en que me maldigas. Y eso hicieron en esa ocasión en el Monte Ebal, decir esas maldiciones. Ahora quiero decir algunos aspectos importantes. Las razones de aquellas maldiciones son porque el pecado causa mucha destrucción. Eclesiastés capítulo 9, verso 18 dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Aquí nos está diciendo la Biblia cómo una persona cuando está dura, cuando está en pecado, cuando está necia, por ejemplo un ladrón, por ejemplo un violador, por ejemplo una persona amargada que todo el tiempo está quejándose y destruyendo el corazón de los otros, por ejemplo un asesino que están quitándole la vida a otros. Un pecador destruye mucho bien. Hay mucho bien a su alrededor, pero viene y lo quiere todo para él y destruye a las otras personas. Entonces, como mucho bien destruye al pecador, Dios trae castigo sobre el pecador. Porque dice la Biblia, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. ¿Y cómo Dios usa su sabiduría para castigar al pecador? Por medio de las maldiciones. Y nos dice la Biblia que las maldiciones por la desobediencia sería algo que te iba a perseguir y Dios lo advierte. Deuteronomio 28, verso 15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, las detalla expresada con toda claridad, de una manera abiertamente. Y dice que las maldiciones te iban a perseguir. Y la gente cuando tiene la maldición detrás, lo que empieza a hacer es querer huir. Yo no quiero la maldición, yo me quiero ir a otro lugar, quiero escapar, quiero huir. Pero dice Dios que las maldiciones te iban a perseguir y ¿qué crees? Te van a alcanzar. Porque ¿quién va a ser más rápido que Dios? ¿Y quién va a poder contender con Dios? ¿Y quién va a saber más que Dios? ¿Y quién podrá mantenerse soberbio sin humillarse delante de Dios? Por lo tanto, Dios, como un Padre bueno, les dice, ten cuidado. Porque si tú te pones desobediente, si tú te pones necio, si tú no quieres rendirte, etcétera, has de saber que te van a venir esas maldiciones y te van a alcanzar. Y tú crees ahora que no te va a pasar nada, pero te van a alcanzar esas maldiciones. Además, Dios dice que se darían por causa de la desobediencia, la ingratitud a Dios, y les recordaba a ellos las consecuencias de esos pecados. Como un padre que le dice a sus hijos, te va a pasar esto, no porque quiere que le pase, sino porque le advierte, porque no quiero que te pase, ten cuidado porque te va a terminar pasando. Deuteronomio 28, versos 45 al 47, dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas. Por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Serán en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. O sea, te van a perseguir porque tú quisiste ser necio, porque no quisiste caminar conmigo y entonces no quisiste tener un corazón sencillo, agradecido conmigo, que tuvieras gozo,
Que dijeras, Dios, gracias por lo que me diste, gracias por esto, gracias por la comida, gracias por estas bendiciones, gracias por mi familia, gracias por tu presencia, por tu ayuda, por todo. Y no, lejos de eso te pusiste en rebeldía y entonces yo te voy a tener que maldecir. Eso dice la Biblia. Además nos advierte que las plagas o las maldiciones serían progresivas por causa de la desobediencia. O sea, progresivas quiere decir que va a llegar una, ¿no entiende? Va a llegar otra, ¿no entiende? Va a llegar otra y otra. Y de manera progresiva iba Dios a estar tratando con ellos. Versos 58 al 59 de Deuteronomio 28, lo vamos a leer, dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas, las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. O sea, Dios dice, mira, si tú no tienes cuidado, si no andas en el temor de Dios, que el temor de Dios, dice la Biblia, es aborrecer el mal, Dios va a aumentar maravillosamente las plagas. Así como les aumentó el poder, así como les protegió, así como abrió el mar para que ellos pudieran pasar por el medio del mar, así como les dio pan cuando no había pan y les dio el maná, así como les dio protección y les dio una nube, como hizo un milagro en su ropa para que su ropa no se desgastara y como los cuidó durante muchos años en el desierto. Si ellos no querían volverse a Dios, si se ponían necios, si iban y deshonraban a Dios, si estaban sacrificando a sus hijos a los dioses paganos, como aquellas naciones en las cuales ellos iban a entrar, Dios iba a mandar esas maldiciones, iban a ser permanentes, malignas y duraderas. Aún Jesucristo, que va a ser el juez de todo el universo, que vino como Salvador, pero que un día va a estar sentado en un trono blanco y va a ir juzgando a todo ser humano. Jesucristo dice que el juicio va a ser proporcional a la luz. Y vamos a leerlo, Él que va a ser el juez, ¿cómo nos dice al respecto? Lucas 12, versos 47 al 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, más se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Está diciendo Jesús que el castigo va a ser proporcional a la luz. Que una persona cuando tuvo mucha luz, mucha bendición, como Judas, que estuvo cerca de Jesús, que oyó las palabras de Jesús, que oraba por la gente y había milagros, que vio cuando estaban los panes siendo multiplicados, que vio los milagros de Jesús, que tuvo el consuelo de Jesús, que tuvo la gracia de Jesús y que tuvo un corazón tan duro que cambió a Jesús por unas pocas monedas y fue y le entregó con un beso por avaro. ¿Qué le va a pasar a Judas? Pues que como tuvo muchísima luz, va a ser azotado mucho. Y cuando sea el juicio de Judas, va a tener azotes muy graves. Y a lo mejor alguien que hizo cosas que humanamente dirías fueron mucho más graves, y a lo mejor vendió a muchos esclavos e hizo muchas cosas graves, comparado con Judas, va a tener un castigo menor, porque uno tenía mucha luz y otro tenía poca luz. Entonces el castigo va a ser proporcional a la luz. Vamos a ver otro ejemplo. Amós capítulo 3, versos 1 al 3, dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Contra toda familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Aquí está Dios hablando a Israel después de mucho tiempo, por medio del profeta Amós. Y les dice como nación, oigan y fíjense bien, porque yo les di a ustedes como nación algo que a ninguna otra nación les di. A ustedes les di bendición, a ustedes los libré de Egipto, a ustedes les hice milagros, ustedes vieron mis señales, hice tantas cosas, pero ustedes no quieren caminar conmigo. ¿Y cómo yo voy a caminar contigo si no estamos de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por tanto, te voy a castigar por todas tus maldades.
No es como dicen en muchos grupos religiosos, no, es que ya una vez salvo, siempre salvo, o acepta a Cristo. Y es una oración superficial donde digas, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador y ya, no tienes problemas. No, ellos no habían querido andar con Dios. Y Dios decía, ¿cómo puedo andar contigo si tú no quieres caminar a mi lado? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Por tanto, porque no quieres, te voy a castigar. Y Dios advierte, te voy a castigar si no quieres. Ahora vamos a ver las maldiciones desde un punto de vista diferente, porque no solamente dice las 12 maldiciones, sino dice qué te iba a pasar por tú haber desobedecido eso. Y vamos a ver de la manera en la que Dios profetiza, o sea, predice lo que les iba a pasar a ellos, que tristemente pasó, y lo dejó como testimonio para ellos y para nosotros también. Primero que nada, la maldición se iba a dar en todo lugar. Deuteronomio 28, versos 16 y 19, dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. O sea, no iba a haber vacaciones. No era que estás en la ciudad y de repente te ibas de vacaciones en el campo y en el campo ya no iba a haber maldición. No había vacaciones. Ibas a ser maldito en la ciudad, ibas a ser maldito en el campo, ibas a ser cuando salieras de casa o cuando tú entraras a casa, no importaba el lugar, tú ibas a tener maldición. Además de eso, sus labores iban a estar malditas. Deuteronomio 28, versos 17 al 18 y verso 20. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres en tu mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. ¿Por qué? Porque ¿cómo podremos trabajar o hacer cosas por las ovejas, por la tierra, por lo que sea, si Dios no nos edifica y si Dios no nos bendice? Y en vano trabajan los edificadores si Dios no edifica la casa, dice la Biblia. Y Cristo dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Si están separados de mí, nada pueden hacer. Él es la planta que nos da vida y nosotros somos como un racimo de uvas que solo podemos tener fuerza y vida si estamos pegados a Cristo. Pero si por la soberbia nos separamos de Cristo y creemos que somos tan espirituales y tan sabios que todo lo podemos hacer por nosotros mismos, entonces Dios dice, vas a ser maldito. Y va a ser maldita tu canasta, tu arteza de amasar, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas. Todo lo que tú hagas va a terminar siendo maldito. Además les advirtió que iba a haber trabajo excesivo y que iban a obtener poco fruto de ese trabajo excesivo. Deuteronomio 28, versos 38 al 40, dice, sacarás mucha semilla del campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se los comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con aceite, porque la aceituna se caerá. Y así empezaba la maldición. De repente trabajabas mucho y recogías poco. De repente ya a tu entrar, tu salir, te sentías seco en todos lados. Seco en la ciudad, seco en el campo. Y sabías, Dios está enojado conmigo. Y cuando ibas a hacer algo, no tenías fruto, no tenías bendición. ¿Y qué te estaba diciendo Dios con todos estos problemas? Te estaba diciendo, búscame. Te estaba diciendo, sé humilde. Ven y arrójate a los brazos del Salvador, porque yo te puedo ayudar. Mas la gente a veces es necia. Y a pesar de que vienen las maldiciones y que vienen los problemas para que la persona se humille, no se quiere humillar. Y entonces vienen peores. Iban a ser empobrecidos y otros iban a disfrutar de su esfuerzo. Deuteronomio 28, versos 31 y 33 dice, tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien las rescate. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días.
Aquí está diciendo todo aquello por lo cual tú has trabajado. Ya no era nada más que se secaran sus frutos, sino lo que tenía guardado lo iban a disfrutar otros y ellos lo iban a perder. ¿Para qué? Para que se humillara la persona. Además de eso, les advierte que iban a venir enfermedades. Deuteronomio 28, versos 22, 27 y 35. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que puedas ser curado. Enfermedades que ellos conocían, enfermedades que ellos vieron en Egipto. Había un milagro que ocurrió en ellos, es que no se enfermaban. Dios los había protegido. Mas si dejaban a Dios, iban a ver todas esas calamidades y esos problemas que ellos empezaron a ver en Egipto, los iban a recordar y las enfermedades que temían les iban a caer a ellos. Porque cuando vienen los problemas, ¿cómo reacciona mucha gente? Dios, me siento mal. Cuando nos sentimos bien y tenemos abundancia y tenemos dinero, no hay Dios en ninguno de nuestros pensamientos cuando estamos desviados. Pero de repente te cae un dolor o te dan una nota ahí de un doctor y tienes cáncer o tienes un problema grave. Y entonces, ¿qué hace la gente? Inmediatamente va y ora a Dios. Porque a veces los seres humanos somos así, somos necios. Y si no es por medio de un castigo fuerte, no volvemos a Dios. Y Dios conoce la necedad y la soberbia del ser humano. Y por eso trata de una manera aguda cuando la gente no se quiere volver a Él. Y entonces a su pueblo les dijo que iban a haber aún nuevas enfermedades. No nada más las enfermedades que conocían, sino aún unas nuevas. Deuteronomio 28, verso 61 dice: asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de la ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Cosas que ni conocían. Y hoy estamos viviendo algo así, con una plaga nueva, con algo que no existía, el COVID-19, que es una enfermedad relativamente nueva, que no la conocíamos en los seres humanos, pero que ahora todo el mundo entero está afligiendo. Dios está trayendo una nueva enfermedad para que nos deje saber nuestra debilidad y cómo requerimos ser humildes con Él. ¿Quién te puede librar? Dios te puede librar. Además, dice que iba a haber sequedad espiritual. Deuteronomio 28, versos 23 al 24. Dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Y dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, y los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. O sea, no iba a haber lluvia, sino iba a haber polvo y ceniza de los cielos. El cielo iba a ser de bronce, la tierra iba a ser de hierro. Muchas personas, cuando oran, sus oraciones pareciera que tienen una cúpula de bronce. Oh, el cielo es muy bonito, es de bronce, brilla, parece que es algo hermoso para mí. Pero ¿cómo va a subir una oración cuando va hacia el cielo y hay bronce, hay una cúpula de bronce? Y que estás orando y estás pidiéndole al Dios del cielo, pero no sube la oración, no sube la alabanza. Por eso sabes que te falta algo y le pides a otro: ora por mí, porque Dios está enojado contigo, porque hay un cielo de bronce y hay una tierra de hierro. ¿Cómo puedes tú sembrar una semilla en una tierra de hierro? ¿Cómo puede haber fruto? ¿Quién podrá sembrar un árbol si en vez de tierra tiene hierro? Y peor aún, no hay agua, sino hay polvo y hay ceniza. Hay total maldición, hay una sequedad espiritual. ¿Qué necesitas? Romper el hierro de la tierra, romper tu corazón de hierro duro, romper el bronce que tienes arriba, que crees que tienes algo muy majestuoso en el cielo para ti, pero que no sube en las oraciones. Humillarte, quebrantar tu corazón. Rogar: Dios del cielo, envíame agua verdadera y no más juicio. Trata con mi corazón necio, que se quite esta maldición.
Porque mucha gente oye una y otra vez y nunca entiende nada. Porque tiene cielo de bronce y tiene hierro en su tierra y espiritualmente está seco y jamás dará fruto porque no quebranta su corazón. Además de eso iba a haber perdición familiar, Deuteronomio 28, versos 30 y 32. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos tus ojos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. Está diciendo que Dios iba a quitar la protección sobre tu casa. No ibas a poder disfrutar ni proteger a tu mujer, a tus hijos, a tu casa. Iban a terminar sirviendo al mundo, iban a estar perdidos, sin esperanza. Te ibas a acabar sin fuerzas, te ibas a secar. Porque no hay manera de fundar una casa que no sea sobre la roca. Y si no quieres fundar tu vida sobre Cristo, no hay manera en la que tu casa pueda estar estable. Además de eso, iba a venir turbación mental y opresión. Deuteronomio 28, versos 28, 29 y 34. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Y no serás prosperado en tus caminos. Y no serás sino oprimido y robado todos los días. Y no habrá quien te salve. Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Aquí estaba diciendo la Biblia que Dios iba a traer mucha opresión sobre una persona. Y cuando viene mucha opresión temporalmente, puede venir una locura temporal o permanente sobre la persona. No quisieron ser árbol plantado junto a las aguas que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Quisieron irse lejos a sus propios caminos. No quisieron doblegarse ante la luz buena que Cristo trae, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y todo ser humano tiene oportunidad de volverse a Dios. Amaron más las tinieblas que la luz y ahora se quedaron ciegos. Y muchos están dentro de las iglesias, como la iglesia de la Odisea, ciega, que no pueden palpar, que está a mediodía la luz grande y que no pueden juzgar ni entender qué está bien y qué está mal, que se la viven sirviendo al hombre y no al Dios del cielo. Dios les quitó su gracia, por eso están ciegos y no ven nada. Y hay turbación mental y hay opresión por haber dejado a Dios. Además les dice que iba a haber pérdida de liderazgo, Deuteronomio 28, versos 43 al 44. El extranjero que estará en medio de ti se levantará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Tú no vas a estar hasta arriba, tú vas a estar hasta el final. No importa si dices que conoces a Dios, vas a estar endeudado, vas a estar emproblemado, vas a ver a otras naciones como muy importantes y tú te vas a sentir hasta el final de todo porque me dejaste a mí, fuente de agua viva, y te fuiste siguiendo tus propios caminos. No te voy a fortalecer, no te voy a ayudar y no te voy a bendecir. Sus enemigos además iban a ser fortalecidos. Fíjate, Dios le iba a dar fuerza a sus enemigos. Deuteronomio 28, versos 49 y 50. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Y eso pasó con Israel. Los asirios llegaron, los babilonios llegaron, los romanos llegaron, gente fiera, gente que no perdonó al anciano, gente que no perdonó al niño. Los asirios capturaron el reino del norte de Israel en el 722 a.C. y muchas tribus se perdieron. La mayoría de ellas se perdieron, se esparcieron y dejaron de ser, porque no quisieron volverse ante los llamados de Dios. Además dice que los iban a sitiar y que iban a tener un sitio implacable en contra de ellos. Deuteronomio 28, versos 52 al 53. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías.
En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio. Y el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Hoy ellos confiaban es que estaban en una ciudad a la manera antigua, rodeada por un muro, y si llegaba un ejército no iba a poder entrar por ese muro. Y su confianza estaba en ese muro. Y se iba a llegar el ejército, se iba a quedar afuera mucho tiempo, iba a venir una hambruna espantosa en la ciudad, y ellos iban a tener una aflicción horrible. Y nos narra más adelante la Biblia ocasiones, como en 2 de Reyes 6, donde dos mujeres se disputaban porque un día se iban a comer el niño de una y al día siguiente el niño de otra, espantosas. Llegaron a practicar canibalismo ante la hambruna tan espantosa que llegó a haber en ellas. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios. ¿Dónde estaba David? Un niño que con la bendición de Dios podía tomar una piedra y vencer a un gigante. ¿Dónde estaban los guerreros fuertes que siguieron a David? ¿Dónde estaban las personas con poder en esos días? No había nadie. ¿Por qué no había nadie? Porque no quisieron doblegarse a Dios y terminaron cayendo en grandes atrocidades espantosas que históricamente además están comprobadas. Iba a haber derrota en batallas. Deuteronomio 28, versos 25 dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Iban a terminar derrotados. Iban a llegar por un camino, iban a salir por 7, iban a salir huyendo terriblemente. Y cualquier reino, no importa el tamaño, iba a ser capaz y suficientemente fuerte de vencerlos a ellos. Porque la verdadera bendición no está en el tamaño de tu ejército, la verdadera bendición es que Dios vaya contigo. Y si Dios te deja y si Dios fortalece a los enemigos, estás absolutamente perdido. Iban a ser esparcidos, iban a caer en cautiverio. Deuteronomio 28, versos 36 al 37. Jehová te llevará a ti, al rey que hubieses puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Esto tristemente pasó. Los babilonios invadieron el reino del sur, que fue Judá, después de que los asirios acabaron con el reino del norte. Destruyeron Jerusalén por completo en el 586 a.C., y miles de judíos fueron llevados cautivos a Babilonia y obligados a vivir entre los ídolos. Los romanos también invadieron nuevamente Israel en el año 70 después de Cristo y dispersaron ante un intento de defender su tierra. Dispersaron a los judíos por todo el mundo y se quedaron sin patria, sin templo, sin sacerdocio, y hasta 1948 volvieron a ser una nación consolidada. Dios les advirtió que iban a ser esparcidos y se cumplió precisamente la advertencia que Dios les dio. Además les dijo que iban a ser esclavos en condiciones muy duras. Deuteronomio 28, verso 48. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas, y pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y esto pasó con la Alemania nazi, donde terminaron ellos sirviendo totalmente como se describe aquí, con hambre, con sed, con desnudez, espantoso, hasta que terminaban destruidos y los aventaban en cámaras de gas. Horrible el holocausto que ellos pasaron y que Dios les advirtió para que ellos no dejaran al Dios vivo. A otros que llegaran a ser esclavos, les dijo que no los iban a querer ni siquiera comprar. Deuteronomio 28, verso 68, dice: y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y esclavas, y no habrá quien os compre. Los judíos eran una nación orgullosa, era una nación que tenía talentos, muchos de ellos, que eran
buenos para hacer negocios, que eran capaces, que eran trabajadores para levantar empresas. Pero si Dios los dejaba, iban a caer como esclavos, iban a regresar a Egipto y cuando llegaran allá, nadie los iba a querer comprar. Iban a aparecer como personas no valiosas para nada. Ya te lo vendo por algo barato, te lo vendo, ya llévatelo. No. Iban a estar despreciados por todos a pesar de sus virtudes porque habían dejado al Dios vivo. Además, Dios les advirtió que habría mortandad. Deuteronomio 28, verso 21 dice: Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión en ella. Dios les dijo que iban a venir muchas maldiciones, iba a venir la muerte misma. Y aún peor, cuando llegara la muerte, ni siquiera su nombre iba a ser bien guardado. Deuteronomio 28, verso 26 dice: y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fieras de la tierra, y no habrá quien las espante. Ni siquiera un entierro digno iban a tener muchos de ellos. Y esto también pasó. Y Dios llegó a hacer juicios de este tipo, por ejemplo, con una perversa mujer Jezabel, en donde los mismos perros comieron su cadáver. Y cuando Dios juzga realmente a una persona, ni siquiera su cuerpo puede ser enterrado de una manera tradicional. En pocas palabras, si ellos dejaban a Dios, Dios los iba a dejar a ellos iban a ser reducidos, muchos iban a morir, muchos iban a enfermar, muchos iban a ir de esclavos, muchos iban a perder, y iban a quedar muy pocos de ellos. Deuteronomio 28, versos 62 al 63, dice: y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Porque la llave para entrar a esa tierra era Dios, porque Dios era el que les iba a permitir hacer milagros y que tomaran todas esas naciones que eran más grandes y más fuertes que los israelitas. Pero ¿qué pasaba si ellos dejaban a Dios? ¿Qué pasaba si ellos también sacrificaban a sus hijos a los demonios? ¿Qué pasaba si ellos empezaban a hacer todos los actos que aquellas naciones hicieron para ganarse un castigo de esa forma que terminaron siendo excluidos? Pues entonces Dios se las iba a aplicar a ellos también. Si se las apliqué a las naciones que estaban antes que tú y tú llegaste a tomar su tierra, te va a tocar a ti también y te la voy a aplicar y tú también vas a terminar siendo reducido, esparcido, y no va a pasar esa promesa que Dios mismo había dicho que iban a ser como las estrellas en multitud en el cielo, sino que vas a hacer cada vez menos y vas a casi desaparecer. La vida no la iban a poder disfrutar, Deuteronomio 28, versos 66 al 67. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y en la tarde dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, que estarás amedrentado por lo que verán tus ojos. O sea, más allá de los problemas externos, dentro de ellos mismos iban a tener un pavor y una dificultad y una gran cantidad de problemas que solo Dios podría quitar. Ahora tú dirás: bueno, eso les pasó a los judíos, a nosotros no nos va a pasar. Bueno, la Biblia dice que el juicio empieza por la casa de Dios, más tarde o temprano llega a todo ser humano. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 17 al 18 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y eso pasó en la Biblia. El libro de Lamentaciones es un ejemplo vívido del juicio de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Querido amigo, el juicio viene a todo ser humano. El castigo de Dios sobre el pecado viene sobre todo ser humano. Es cierto, empieza sobre su casa. Y Dios nos dejó claro en la Biblia cómo pasó con aquellos israelitas
cómo les advirtió, cómo hasta hizo un evento en 2 montes y se los escribió y se los fue leyendo y ellos decían amén, sí, me van a pasar esas maldiciones. Y les pasaron. Fue algo avisado, fue algo que ellos conocían y sabían y le enseñaban a sus hijos y dejó piedras ahí para que después otros pasaran con las siguientes generaciones y les enseñaran las piedras y recordaran aquel evento que Dios les dio como advertencia. Pero se pusieron necios, quisieron irse tras el pecado, no quisieron irse a amar a Dios y a su prójimo y entonces vinieron esas maldiciones. Y si le pasó a ellos, ¿por qué a ti y a mí no nos va a pasar? ¿Por qué nosotros vamos a estar exentos? Nos puede pasar, por supuesto. Si estuviéramos en ese valle y tú estuvieras viendo tu estado espiritual, ¿de qué lado estarías? ¿En qué monte estarías? Por tus caminos y por tu vida y tu forma de ser, ¿estarías en el monte de la bendición o estarías en el monte de la maldición? ¿Cómo saber en qué monte estaría? Muy fácil. El monte de la bendición es la obediencia, el monte de la maldición es la desobediencia. Simple. ¿En qué monte estarías? Porque si tú ahorita estás desobedeciendo, esas maldiciones tarde o temprano te van a venir. Y cuando venga Cristo y juzgue al mundo entero y termines en el infierno mismo, vas a arrepentirte el no haberte cambiado de monte cuando tenías oportunidad. Por tanto, querido amigo, aprovechemos el llamado de Dios y la oportunidad y cámbiate de un monte a otro. ¿Cómo te puedes cambiar de un monte a otro? Humíllate. Empieza a obedecer y sé de Dios. Gálatas 3, 10 al 11 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Aquí te está diciendo, si tú permaneces en las obras de la ley y estás en desobediencia, vas a terminar siendo maldito y no puedes tener la bendición de Dios. Por tanto, cámbiate, escapa de esa maldición. ¿Cómo? Por la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Fe en quién? ¿Fe en qué? ¿Confianza en qué? Bueno, lo dice los siguientes versículos y con estos acabamos. Versos 12 al 14 de Gálatas 3. Dice, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, si tú y yo hemos desobedecido a la ley de Dios, ¿qué nos dice la ley de Dios? Maldición. Eres digno de maldición. ¿De qué maldición? De una maldición amplia y completa, como la describimos. Maldito en tu entrar, maldito en tu salir, maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldito por enfermedades, maldito con locura en tu mente, maldito con tus enemigos que te van a vencer, maldito cuando vayas a la guerra, vas a llegar por un lugar y vas a salir por 7, maldito cuando seas llevado esclavo a otras naciones, maldito cuando estés delante de los ídolos, maldito por donde seas, maldiciones por todos lados. Pero Cristo muestra su amor en que Él tomó esas maldiciones que te correspondían a ti y las aplicó sobre sí mismo. De tal manera que Dios puso la maldición de aquel que quiere creer en Cristo, se la quita a la persona y Cristo la absorbe. Y ve cómo le fue a Cristo en la cruz. Ve cómo lo golpearon, ve cómo lo humillaron, ve cómo lo golpearon de una manera excesiva en el pecho, en la espalda, en las piernas, cómo se burlaron, cómo le pusieron la corona de espinas. Le fue espantoso. ¿Por qué le fue tan mal? Porque estaba tomando el lugar de la maldición que le correspondía al pecador. ¿Y de qué sirve eso? Pues sirve de mucho, porque ahora la ley se satisfizo en Cristo
Y tú puedes escapar de esa maldición. No nada más es me muevo de un monte a otro, sino es me muevo agradecido en aquel que recibió la maldición que a mí me correspondía sobre sí mismo. Y ese es el inmenso amor de Cristo. Y si tú te arrepientes y tú crees, no es por guardar las obras de la ley, sino es por creer en Cristo y obedeces. Y te escapas del monte de la desobediencia al monte de la obediencia. Por aquello que hizo Cristo por ti en la cruz, puedes hallar redención, puedes hallar salvación y puedes tener su gracia en ti. Cristo murió para que pasases de un monte a otro. Cristo te está dando una oportunidad. Cristo te puede cambiar. Mas si no quieres y si eres necio, has de tener presente que no queda más que el que tú mismo enfrentes las maldiciones. Porque entonces decir, Cristo, no me importa lo que tú hiciste. Y entonces, ok, no haces efectivo ese regalo que Dios te dio y te queda a ti enfrentarla solo y te van a alcanzar y vas a tener problemas también. Con eso terminamos. La Biblia habla de este tema. No podemos decir que explicamos la Biblia si le andamos huyendo a los temas. Hay que hablarlos tal cual viene en la Biblia y por eso lo expusimos. La siguiente semana vamos a hablar juntos el tema de la bendición. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.